el Salvador. Es poco tu poder, Hijo débil. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 12 al 14. Hoy yo quiero enfocarme en 3 versículos en la palabra, en esta carta de Primera de Juan. Durante algunas semanas, esta es creo que la sexta prédica que doy de Primera de Juan, y bueno, todavía voy a continuar con todo lo que es el libro, y hoy a este mensaje le puse 2 llamados, y bueno, ahorita vamos a leerlo ahí en el capítulo 2, verso 12. ¿Está listo para comenzar con la palabra? Ok, si trajo con qué anotar. ¿Está su mente y su corazón aquí? ¿No está usted pensando que si dejó los frijoles puestos, que si dejó la ropa tendida? Hágase a un lado de todo eso y enfóquese en lo que Dios desea hablar. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ese es el primer llamado a tres tipos, o de alguna manera 3 etapas de gentes. Vuelve otra vez, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta noche por cada uno de mis amados en este lugar. Gracias por tus propósitos y tus planes para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tu palabra es útil, es efectiva. Yo sé que hay mucho en tu palabra que nosotros necesitamos entender, abrazar. Y yo te doy gracias porque esta palabra es una palabra viva. Yo sé que tu palabra, cuando tu Espíritu Santo está aquí ungiéndola como yo creo que está aquí, creo que produce vida en nuestros corazones. Gracias te doy por lo que haces, Señor. Sujetamos nuestra mente, Señor. Hacemos a un lado toda distracción, todo lo que pueda hoy estar, Señor, distrayéndonos, estorbándonos, y queremos con humildad, con sencillez, con hambre, recibir tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, en esta porción de la Escritura, en 2 ocasiones, ¿verdad? Juan nos da 2 tandas de 3, donde nos habla algo, ¿verdad?, que yo creo que Dios desea llamar nuestra atención. En muchas ocasiones yo encuentro en la palabra que Dios, a través de diferentes hombres, utiliza un principio de repetición. Estaba yo esta semana leyendo algo de Miqueas, y bueno, junto por ejemplo con lo que es Isaías y lo que es Oseas, ¿verdad?, tienen mensajes similares. Y no es que se haya copiado uno del otro, sino que Dios en varias ocasiones nos repite algo porque quiere que cada uno de nosotros podamos recordarlo. Primero oírlo, conocerlo, recordarlo, conocerlo, vivirlo. Entonces, en esta porción de la Escritura, aunque es un libro pequeño, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, esta carta, hay un mensaje insistente. Aquí nos habla la Escritura en 3 ocasiones a las 3 etapas que ahorita yo le voy a mostrar. Y varias veces dicen, en 3 versículos dice 6 veces: os escribo. Y bueno, ¿por qué es esto, verdad? Porque los miembros de la iglesia tienden a olvidarse de la palabra hablada. Y dile a la persona que está a tu lado: ahí te hablan. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, usted está aquí, pero de repente me cruza los ojos, ¿verdad?
y yo digo, quién sabe, ya lo perdimos, ¿verdad? Porque se está durmiendo, está pensando en otras cosas, yo no sé cuántas veces, muchas veces estamos aquí, lo estamos oyendo, pero así como entra, muchas veces se nos va. Entonces cuando la palabra, y como dice aquí, os escribo, y lo dice 6 veces, y Dios nos lo da de una manera escrita, era porque era muy importante que nosotros no perdiéramos el mensaje. Y gracias a Dios por la herencia que Él nos ha dado, porque de una manera escrita, en varias ocasiones Dios nos habla lo que es importante. Y aquí en 6 ocasiones Juan dice, os escribo. Y habla, número 1, a los hijos, ¿verdad? Y yo sé que hay ahorita niños o adolescentes, tal vez dices, están en una etapa más corta, luego habla a los jóvenes y luego habla a los padres. Entonces, bueno, aquí la escritura nos muestra algo ahí, son las palabras de un anciano pastor a sus ovejas. Y habla de 3 grupos o de 3 edades, hijos, siendo de edad corta, pequeños, habla acerca de los jóvenes y habla acerca de los padres. No sé por qué, ¿verdad? Este apóstol Juan, ¿verdad? Va de hijos a padres y luego regresa a jóvenes. En un orden natural sería hijos, jóvenes y luego padres. La verdad es que no sé por qué es que en 2 ocasiones usa en el mismo orden. Pero bueno, creo que estas 3, hijos, jóvenes y padres, nos habla primeramente, la palabra de Dios tiene una palabra para los niños, para los que son de una edad pequeña. La semana pasada estuve compartiendo ahí con los niños y me gustó mucho compartir con los niños porque a veces pensamos que los niños, bueno, pues el mensaje de la palabra es un mensaje que tal vez no vayan a entender o que pueda ser complicado, pero ellos pueden recibir la palabra. Y hay una palabra específica para los niños, hay una palabra específica para los jóvenes. También estuve ahí con los adolescentes compartiendo. Sé que hay una palabra para los jóvenes y sé también que hay una palabra para los padres. La palabra es suficiente en todo sentido y hay una palabra exacta para toda etapa en nuestra vida. Pero creo que en esta porción de la Escritura está hablando de etapas espirituales, ¿sí? Ahorita yo le voy a mostrar, cuando venimos a Cristo somos como niños, ¿verdad? Recién convertidos, vamos creciendo y podemos llegar a una etapa tal vez de jóvenes y más tarde, ¿verdad? Siguiendo hacia adelante, y no es por los años que usted tenga en una congregación que puede llegar a la etapa de ser padre, en ese sentido una etapa de madurez. Aquí cuando la Escritura está hablando, nos está hablando de un proceso de crecimiento. Dígalo conmigo, crecimiento. En el plan de Dios está que cada uno de nosotros entremos en un proceso de crecimiento. La Escritura, ¿verdad? Y aún la experiencia nos muestra que un bebé apenas nace, ¿verdad? Y si usted se descuida, aquella ropa que le regalaron que era de 3 meses, cuando usted se la quiere poner, no le cabe ni en una pierna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crecen de una manera acelerada. Y de repente, ¿verdad? Un niñito, una pirinolita así, puede convertirse en un tipo de casi 1,90, ¿verdad? En poco tiempo. Entonces, si esto es en el orden natural, lo mismo es en el orden espiritual. Y la palabra nos habla acerca de esto. Primero, ahorita yo le voy a entrar en estas 3 etapas. Por ejemplo, nos habla como hijos de tener una vida en la cual disfrutamos de una relación con Dios. Ahorita se lo voy a mostrar. La misma palabra nos habla acerca de un peligro siendo niños y que tenemos que nosotros tener cuidado, nos lo dice el libro de Juan. Luego nos habla de una etapa de jóvenes donde hay una vida de actividad, de lo que es dar fruto a la cual Dios nos ha llamado, pero también nos habla de un peligro del mundo, ahorita lo vamos a ver. Y luego más tarde nos habla acerca de
de una edad o de alguna manera una etapa en la que llegamos a una madurez. Una etapa en la cual Dios desea que cada uno de nosotros podamos llegar. Así es que empiezo con la primera etapa, hijos o hijitos, ¿sí? Juan dice ahí hijitos, ¿verdad? Y nos habla aquí acerca de algunos datos ahí. ¿Qué él dice? ¿Qué dice la palabra a los hijos o a los hijitos? Nos dice, porque vuestros pecados, dice, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre y habéis conocido al Padre. ¿Qué nos está llamando? Hay un llamado en esto, nos está llamando a disfrutar de nuestra relación con Dios. Lo primero que sucede cuando un creyente llega, un creyente recién convertido, un creyente que está en las primeras etapas de su vida en Cristo, una de las primeras revelaciones que le llega a su corazón es que puede ahora entender que Dios le ha perdonado. Hay una buena cantidad de gente que vive bajo una condenación tremenda. Muchos de los hospitales psiquiátricos están llenos de gente que tiene una condenación terrible en su corazón, de tal manera que no puede quitársela. Pero cuando tú vienes a Cristo, lo primero que sucede en tu vida es que tú entiendes que por el sacrificio de Cristo Jesús, por esa obra perfecta, Él nos perdonó. Lo primero que sucede es que venimos a entender que por su muerte y por su resurrección, Cristo nos ha perdonado. Que el abismo que había de separación entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado, a través de la cruz, ahora nosotros tenemos acceso, tenemos entrada a la presencia de Dios. Y muchas veces se nos olvida que esta es la esencia, que esto es lo más importante en la vida de un creyente, de cada uno entienda lo que Cristo Jesús hizo y podamos disfrutar. Algo importante es que tenemos que disfrutar de la relación de Cristo Jesús. Nos dice aquí cuál es la causa de todo esto. Dice que es por el nombre de Jesucristo. Usted y yo éramos extraños, éramos enemigos de Dios, mas por el perfecto sacrificio de Cristo Jesús, ahora hemos sido hechos hijos de Dios, amigos de Dios, coherederos, herederos, coherederos. La Escritura habla, amados de Dios. Entonces esto es algo importante y Dios nos llama a disfrutar de una relación con Él como Padre. Nos dice aquí, habéis conocido, nos dice la Escritura, dice, habéis conocido en la segunda parte al Padre. La Escritura nos muestra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, usted ya lo ha leído, habla que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero luego dice que no tenemos un espíritu de esclavitud, dice verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Algo importante con un hijo, cuando hay una relación sana, es que disfruta estar con sus padres. Y yo quiero preguntarle, ¿usted disfruta de la relación que usted tiene con Dios como su Padre? La Escritura nos dice, Salmos 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es la relación de un padre con un hijo o con una hija? ¿Cómo es la relación de una hija con un padre, con unos padres? Es una relación, cuando es una relación sana, es una relación en la que se disfruta. Y muchas veces se nos olvida esto, que hemos sido llamados a disfrutar de una relación con nuestro Padre. ¿Qué más tenemos sino
dice la Escritura, de un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Ahora aquí Juan también nos habla de un peligro. Como ya les decía, la Escritura habla de hijitos y está hablando de un recién convertido, de los primeros años, de los primeros meses de caminar en Cristo Jesús. Pero más adelante, ahorita después lo vamos a ver, pero capítulos adelante, Juan habla de un peligro. ¿Cuál es el peligro para un creyente recién convertido o un creyente que se queda como niño y no crece a ser un joven o no crece a ser un padre? ¿Cuál es el peligro? La Escritura habla de dos cosas. Una, ahí habla del espíritu del anticristo y habla de falsas doctrinas. Si usted lee el libro de Juan hacia adelante, habla acerca del espíritu del anticristo y habla de tiempos donde va a ser complicadas las cosas, donde va a haber un espíritu contrario de una manera agresiva contra la iglesia, contra el creyente, contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que tenga que ver iglesia. También la Escritura habla de tiempos donde va a haber una falsa doctrina, donde ya no sufrirán la sana doctrina la gente. Entonces, la Escritura está hablando de un peligro y nos está hablando de que no podemos quedarnos como niños, como hijitos en Cristo Jesús. Aunque es muy padre, ¿verdad? Y usted de repente ve al niño y dice, ay, ya se vomitó. Y dice, qué tierno, ¿verdad? Y todo lo que es de recién nacido y dice, qué bonito es, no puede quedarse en esa etapa toda su vida. Y hay creyentes que se quedan como niños, como hijitos, toda su vida en Cristo Jesús. Y fácilmente son engañados, fácilmente son desviados, son turbados. ¿Por qué? Porque no siguieron hacia adelante. La palabra, ahí mismo Juan habla de una provisión. Más adelante, capítulos adelante, en el libro de Juan, está hablando también de una provisión que nos ha sido dada. La Escritura nos habla que el Señor no nos dejó solos, sino nos envió al Consolador. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la provisión que Dios da a un creyente, a un hijito, a un pequeño, para que camine y crezca en el Señor? La obra del Espíritu Santo, la relación del Espíritu Santo. Aquí está hablando y dice, os escribo, y está la palabra siendo hablada, pero nos está hablando de la necesidad de la obra del Espíritu. Para que nosotros podamos crecer, necesitamos de la obra del Espíritu, necesitamos del amado y glorioso Espíritu Santo, del Dios Espíritu que está con nosotros y debe de estar en nosotros y siendo llenos de Él para poder crecer. Para poder crecer. Estamos leyendo, mi esposa me estaba comentando algunas cosas ahí que está ahí preparando y todo, de cómo es que hay creyentes que no tienen ni siquiera una verdadera revelación básica en cuanto a algo muy, muy sencillo como es la salvación. Entonces necesitamos de la obra del Espíritu que nos enseñe, que venga a mostrarnos todas estas verdades. Primera etapa, hijitos. Segunda etapa, jóvenes. Segunda etapa, preciosa juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanta su mano. Yo levanto mi mano. Qué tremenda etapa, ¿no? Hay fuerza, hay pasión, a veces poca sabiduría, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero hay mucho ahí que Dios desea hacer, ¿sí? Ya no es un niño tan dependiente, ahora empieza a crecer y empieza a disfrutar de independencia en varios sentidos y a probar las cosas de ya en un sentido más personal, ¿sí?
La Escritura dice, hablando de esto, ¿qué le dice a los jóvenes? Dice tres cosas. Dice, porque habéis vencido al maligno. Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. En la primera porción nos llama a disfrutar de Él. En esta segunda etapa nos llama a vivir una vida fructífera. Cuando tú estás como joven, te das cuenta que necesitas empezar a tener una vida fructífera, que necesitas producir, que necesitas hacer diferentes cosas. Y Juan nos habla de tres cosas dentro de este punto, de la etapa como jóvenes. Tres Cs, ¿sí? Primero nos habla de una característica, luego nos habla de una causa y luego nos habla de una consecuencia. Tres Cs, característica, causa y consecuencia. ¿Cuál es la característica que la Escritura dice de los jóvenes? Número uno dice su fuerza, ¿sí? Naturalmente un joven tiene fuerza, ¿sí? Pero espiritualmente nosotros necesitamos entender que Dios nos ha llamado a crecer, pasar de niños ahora a una etapa de jóvenes en las que hemos crecido y nos hemos fortalecido. Un niño que es indefenso en su primera etapa, cuando crece, cuando de alguna manera está creciendo, lo que sucede es que se fortalece. Algo importante es que necesitamos entender que Dios nos ha llamado a fortalecernos. A fortalecernos. Eso dice la característica. ¿Cuál era la causa de esa fuerza? Dice ahí, la palabra de Dios permaneciendo en sus corazones. Solamente hay una sola manera que un creyente crezca, y eso es a través de la palabra de Dios. Solamente cuando un creyente está, como dice la Escritura ahí, en la palabra, permaneciendo en la palabra en su corazón, es que puede crecer y fortalecerse en el Señor. Normalmente cuando eres joven tienes una capacidad increíble de aprender que más tarde ya no tienes las neuronas como antes las tenías, ¿verdad? Y la agilidad y todo lo que hacía. De repente de ahí había alguno que andaba haciendo la tarea a las 3 de la mañana ahí en el campamento, no digo su nombre, ¿verdad? Pero tú dices, 3 de la mañana haciendo la tarea. Pero bueno, hay una habilidad que Dios te da en una etapa de joven. Pero esa habilidad tienes que aplicarla y esforzarte para que pueda ser esa habilidad invertida en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios en abundancia en nuestras vidas nos lleva a ser fortalecidos. ¿Qué tan fuerte estás? ¿Qué tan fuerte estás? Nos dice aquí la Escritura cuál es la consecuencia. ¿Sí? Nos dice la causa, la característica, que eran fuertes, nos dice cuál era la causa, porque la palabra de Dios dice, abundaba en sus corazones, nos dice la consecuencia, habéis vencido al maligno. Hay muchas luchas a las que nos enfrentamos. Dios dice a los jóvenes, les habla de un peligro, amor por el mundo. El mundo. La siguiente voy a compartir acerca de esto, pero dice ahí de tres cosas que son algo que tenemos que cuidarnos en cuanto a esto: amor por el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. La próxima semana voy a compartirle de esto. Pero nos habla ahí de un amor por el mundo y no se refiere a un amor por la gente, que Dios tiene un amor por la gente. Se refiere a querer hacer y vivir de como todo el mundo vive, en una vida separada de Dios.
Como jóvenes hay peligros, como creyentes hay peligros, y solamente en una llenura de la palabra de Dios es que vamos a vencer al maligno. La Biblia nos muestra de un joven como David que venció a su enemigo. La única manera es llenos de la palabra, llenos de la palabra. Yo no sé a qué enemigos te estás enfrentando. No sé si puedas identificar un enemigo. Y no es tu vecino, no es tu suegra, no, nada de eso. Un enemigo espiritual que te estás enfrentando. Desánimo, flojera, no sé, en tu vida, en tu matrimonio, yo no sé qué sea. Pero la única manera que tú puedes vencerlo es lleno de la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitas pasar de la etapa de un niño a la etapa de un joven que está siendo fortalecido en la palabra, que tiene la palabra en su corazón y puede vencer a los enemigos a los cuales se enfrenta. Cuando no estás venciendo y de alguna manera estás siendo vencido por esos enemigos, seguro que no estás lleno de la palabra, no estás haciendo lo que necesitas hacer. Es muy importante. Yo no sé si estás tú en tu caminar con Cristo en una etapa en la que seas un joven en Cristo. No tiene nada que ver los años que tengas en una congregación. Debería de ser, pero no es así. Tercera etapa. ¿Le sigo? Con ánimo, ¿verdad? Tercera etapa. Padres. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a alguien que ha crecido hasta llegar a un punto de madurez. ¿Sí? Nos dice aquí cuál era la característica de los padres. Cuando habla ahí de padres, está hablando de líderes de la iglesia, está hablando de padres de familia, está hablando de alguna manera alguien que ya ha crecido, ha madurado y le ha sido delegada también una autoridad. Pero principalmente el llamado. En el primero era un llamado a disfrutar de la vida en Cristo. El segundo un llamado a tener una vida fructífera. El tercer llamado en esta etapa está hablando de una vida de madurez. Dígalo conmigo, madurez. Sí, que es el fruto de una buena experiencia en Cristo Jesús, que tiene que ver con pasar o tener, ¿verdad?, aplicar la palabra a nosotros, ¿verdad?, a nuestra vida y estar teniendo una buena experiencia con Cristo Jesús. En el plan de Dios está que nosotros maduremos. En el plan de Dios está que cada creyente crezca y pueda ser un creyente maduro. ¿Sí? Yo me puse un poco ahí a ver cuáles son algunas características de alguien maduro, porque tú me puedes decir, si alguien te preguntara, ¿qué es la madurez en Cristo Jesús? O cómo identifico a alguien maduro, o cómo sé si yo soy una persona madura. Bueno, aquí nos dice la Escritura, nos da la característica de los padres. Dice, ellos han conocido al que es desde el principio. Creo que alguien que ha madurado es alguien que conoce bien a Dios. Y segundo, es alguien que sabe que los principios que Dios ha establecido son todo en nuestras vidas. Es alguien que rige su vida por los principios de la palabra de Dios y no se mueve de ellos. Pero bueno, le voy a dar 5
4 características, ¿sí? Algunas, nada más ahí para que lo pueda tener y pueda de alguna manera asimilar esto, porque en el plan de Dios está que podamos crecer y poder ser padres para otros, poder ayudar a otros, ¿sí? Un padre tiene que ver con alguien que se le ha delegado una autoridad y está haciendo un buen trabajo. Un padre es alguien que cuida de otros, que provee para otros. Se necesita en la iglesia de gente que tome la responsabilidad. No que busque un lugar, pero que tome una responsabilidad y que pueda ser uno de los pilares para que todo lo que Dios quiere tenga lugar. Y este debe ser el anhelo de nuestra vida, de nuestro corazón. Lo primero, número 1, debemos de vivir. ¿Cuáles son las características de madurez? Vivir nuestra vida bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. En su palabra, usted puede encontrar ahí, dentro de este punto, 5 cuestiones básicas de un creyente. Usted las sabe. 5 cuestiones básicas. ¿Cómo puedo saber si tengo los principios básicos? Número 1, una vida de oración. Número 2, una vida en la palabra de Dios. Número 3, congregarte regularmente. Haber entendido que el congregarte es algo fundamental para un creyente. Número 4, el dar, diezmar y ofrendar. Y número 5, servicio. Repito, una vida de oración, una vida en la palabra, congregándote, dando y sirviendo. Esos son 5 principios fundamentales en la vida de un creyente. Te pregunto, si está la listita y como en la primaria, la tengo, no la tengo. Número 1, ¿la tienes? Número 2, ¿la tienes? Número 3, número 4, número 5. Son principios en la palabra. Cuando una persona decae en su caminar con Cristo, es una persona que ha descuidado algunos de estos 5. ¿Quieres ser una persona madura? Que estos 5 sean un principio fundamental en tu vida. No te separes de ello. Y bueno, podría extenderme en esto, pero no lo voy a hacer. Segunda característica en cuanto a madurez. ¿Está listo? Ok. Es alguien que está dispuesto a ser disciplinado. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11, nos dice esta palabra, Hebreos 12 del 5 al 11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos y les dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar, permítanme. Hebreos 12. Voy a leerlo directamente de acá. Dice, verso 5, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, dígalo conmigo, y azota, hágala así, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
en una relación normal, padres e hijos, ¿no es algo normal la disciplina? ¿Cuántas veces en el día, en la semana, en la vida, tiene usted que disciplinar a un hijo? ¿Qué tiene que ver la disciplina? Principalmente tiene que ver con enseñanza. Pero si no se entiende la enseñanza, es necesario el azote, como ahí viene, ¿verdad? Es necesario llamar su atención por una parte blanda que Dios nos ha dado. Pero es parte natural y dice aquí la Escritura, ¿verdad? Nos muestra que si somos hijos vamos a ser disciplinados. Y nos dice la Escritura que si estamos sin disciplina seríamos unos bastardos, dice la palabra. Puede leerlo hacia adelante. Entonces hay momentos, y bueno, ahí nos dice el verso número 11, dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una persona madura ha pasado, ¿verdad? Ha superado o ha aprendido la prueba de la ofensa. Algunas veces pasa cuando eres disciplinado que el enemigo trata de que a través de la ofensa nos demos la vuelta y decimos: yo me voy de aquí. ¿Cuántas veces no pasa que un hijo dice: pues me voy de la casa, ¿verdad? Y no llega ni a la esquina, cuando dice: no, mejor me regreso porque a dónde voy a ir, ¿verdad? Pero es necesaria. En muchas ocasiones Dios directamente nos habla. Ahora, si nosotros atendemos al consejo de Dios, la disciplina solamente puede ser una advertencia, puede ser solamente una llamada de atención, pero si continuamos en esa necedad, puede llegar a ser un azote. Necesitamos ser gente madura que permite que Dios, o de alguna manera está dispuesto a que Dios le discipline. Está dispuesto a que Dios trate áreas de su vida que necesitan ser tratadas. No le voy a hacer la pregunta porque la he hecho en varias ocasiones. Me han dicho que sí, pero luego no es así, ¿no? Necesitamos nosotros estar dispuestos a hacerlo, aprender, para poder crecer y madurar. Algunas veces necesitamos pequeñas correcciones, algunas otras veces será algo más grande. Tercer punto en cuanto a lo que es una vida madura, ¿sí? Una vida madura es una vida fructífera. Hay algo fundamental: Dios nos ha llamado a dar fruto en su reino. ¿No es así? Usted puede encontrar en la palabra cómo la Escritura nos muestra de cómo Dios desea que podamos dar fruto, y de ser una canasta que a lo mejor estaba medio vacía, ahora a la mitad, o llena, o aún rebosando, ¿sí? La vida en Cristo es una vida fructífera. Y aunque el fruto, escúcheme bien, se da de manera natural, muchas veces requiere de una intención, requiere de alguna manera de que alguien, escúcheme bien, prepare el terreno, compre la semilla, arar la tierra, siembre la semilla, riegue lo plantado, cuide y espere el fruto y por último lo coseche. El fruto en nuestras vidas, aunque hay algo que sucede natural en una relación con Dios, también es algo intencional. Cuando alguien tiene, ¿verdad?, un viñedo, ¿qué le gusta? Un huerto, ¿verdad?, un cafetal. Nadie se levantó en la mañana y dice: ah, mira, ya tengo un cafetal. Nadie se levantó y dijo: mira, un viñedo. Nadie. Fue alguien que lo cuidó, lo preparó,
hizo todo un esfuerzo, trabajó en ello, invirtió en ello. ¿Y por qué pensamos que la vida en Cristo va a ser como que los frutos casi son accidentes? O como sacarse la lotería, ¿no? En muchas ocasiones la vida en Cristo será una vida en la que intencionalmente tú estás buscando dar fruto. Tú dices, soy un creyente maduro, tienes que ser un creyente que da fruto. Intencionalmente está buscando dar fruto. Intencionalmente está buscando pasar de menos a más y a más hasta dar más fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha llamado a ser como padres, dar fruto para todo lo que el Señor quiere. Y último punto dentro de esto, aquí con esto voy a terminar. Lo último que creo que es una característica de una persona madura es una persona que persevera hasta el final. Creo que la madurez puede definirse como perseverancia en cuanto a lo que Dios quiere. Sí, creo que eso es. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Creo que alguien maduro es alguien que no anda, y aclaro, no anda por sus emociones o sentimientos nada más. Porque va a haber momentos donde usted quiere hacer las cosas, pero va a haber otros donde no tiene nada de ganas, ¿sí o no? En muchas ocasiones. Pero alguien maduro sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tal vez usted se levantó, ¿verdad? Y dijo, ay, no tengo ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Pero usted sabe que tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Y cuando un niño, ¿verdad?, se levanta y dice, hoy no tengo ganas de ir a la escuela, mamá, ¿verdad? ¿Y qué le dice la mamá? Sí, mijito, ¿cómo no, verdad? ¿Te traigo de desayunar a la cama? No, le tiene que enseñar. Le tiene que enseñar que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Madurez, madurez. Segunda Timoteo 4, verso 7, dice esto. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una persona madura va a perseverar, permanecer hasta el final. Hasta el final. No va a dejarse guiar por sus emociones, si hoy tiene ganas, si no lo tiene, sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Y hay mucho en el Señor que tenemos que hacer. Esta es una carrera en la cual Dios nos ha llamado y necesitamos perseverar hasta el final. Porque se requiere que los niños sean jóvenes, que los niños sean jóvenes y que los jóvenes sean padres y puedan crecer hasta poder tomar la responsabilidad a la cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a un lugar en su reino y a tomar lo que Él desea. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos ahí un momento. Y yo quiero preguntarle en qué etapa de su caminar con Cristo está. ¿Es usted un recién nacido en Cristo? Muy bien, qué bueno, tiene poco tiempo, está bien. Hay mucho que el Señor desea hacer en su vida. Asegúrese ahí pídale al Señor entendimiento y revelación en cuanto a lo que es el sacrificio perfecto de la cruz. Disfrute de su relación con su Padre.
su Padre celestial que le ama. Pero también entienda que hay peligros si no crece. Que un bebé necesita de muchos cuidados, necesita ser pastoreado, cuidado, porque está muy indefenso. Pero no puede quedarse ahí, necesita crecer. Necesita crecer siendo un joven en Cristo. Que tiene fuerza porque la palabra de Dios está morando en su corazón en abundancia. Y está venciendo al enemigo. Está ya peleando sus propias batallas y está venciendo al enemigo. Un joven en Cristo es alguien que está aprendiendo a luchar y a vencer a su adversario. Deje que el Señor le llene de esa fuerza que solo Él desea darle. Manténgase caminando en lo que el Señor desea. Cuídese, como dice la Escritura, del amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si está en esta etapa, que tal vez haya una más cantidad de gente en esa etapa, hay más hacia adelante. Hay más hacia adelante. Dios desea que podamos crecer siendo padres, siendo maduros, viviendo una vida de madurez en Cristo Jesús. Yo sé que hay en jóvenes, aún puede haber adolescentes que a pasos agigantados están creciendo en su fe y pueden estar viviendo de madurez y estar tomando la responsabilidad que Dios les ha dado, estar caminando en lo que Dios desea. Mi amado, asegúrate de llegar a esa madurez en Cristo Jesús. La Escritura nos habla de ser perfectos, completos, preparados para toda buena obra. A través de un discipulado es que tú creces y maduras en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tu vida está fundada en los principios básicos de la palabra de Dios? ¿Estos 5 son una fortaleza en tu vida? ¿Estás viviendo una vida fructífera? ¿Estás dando fruto en su reino? ¿En qué etapa estás, mi amado, en esta noche? Habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor y dile ahí, ¿en qué etapa crees estar? Y dile al Señor, Señor, decido crecer en ti. Decido alimentarme con la palabra para ser fortalecido, para vencer al adversario. Decido vivir mi vida como dice la Escritura, habéis conocido al que es desde el principio. Solamente llegan a la madurez los que te conocen, los que en verdad te conocen, los que en verdad su vida está fundada en los principios que tú has establecido.
ven precioso a nuestras vidas.